Esta es la clase 3 raya 2 del tema número 1, que es las variables eléctricas en los sistemas trifásicos balanceados. Seguimos en el mismo tema 1, cubriéndose en los distintos clases con distinta numeración. Aquí vamos a ir respetando el cronograma que yo les había dado. Una vez que en el generador trifásico se generan los tres voltajes trifásicos, las variables eléctricas involucradas en el sistema eléctrico algunas aparecen nuevas, todo esto desde el punto de vista de los estudiantes que no son de eléctrica. Aparecen unas variables nuevas, vamos a estudiar esos conceptos de esas cosas que cambian y esas cosas que serían nuevas para ustedes. Todas las leyes Ohm, Kirchhoff de voltaje y corriente, por ahora que estamos hablando de circuitos trifásicos, se respetan. Los circuitos trifásicos tienen por lo menos 3 cables y pudiera haber un retorno o no haberlo, y por lo tanto hay más variables. Se definen nuevos voltajes, dos nuevos voltajes entre dos fases, que eso no existe en un sistema monofásico. Y la potencia vamos a definirla para el sistema trifásico, que es una potencia que es 3 veces más grande, porque eso al final era toda la importancia de poner el sistema trifásico. La frecuencia tiene relación con la forma de la onda en el recorrido completo hasta llegar otra vez al punto de cero. O sea, una vez que arrancamos en una onda alterna, sube, después pasa por cero y vuelve, baja y vuelve a subir y se ubica en cero. Ese término de cómo se repite esa misma onda es lo que se relaciona con la frecuencia, el periodo, ahí hay varios conceptos, pero a nosotros nos interesa es entender la frecuencia o cualquiera de las variables desde el punto de vista conceptual y no en el detalle matemático. En el mundo existen solamente 2 frecuencias, una en los países europeos o con influencia europea y los países anglosajones o influencia de los países anglosajones, como es el caso de Venezuela, que usamos 60 Hz. En todo lo que está eléctricamente conectado va a tener la misma frecuencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros midiéramos la frecuencia en nuestra casa, la frecuencia sería exactamente igual a la que están midiendo en Guri o en Maracaibo o en cualquier otra parte de Venezuela. Los voltajes en los sistemas trifásicos son los que cambian porque aparecen nuevos voltajes. Una vez que ya yo tengo 3 fases, que son las que estoy mostrando en el gráfico, la fase A, la fase B y la fase C, yo voy a tener del lado izquierdo, ustedes pueden ver que se mantienen los mismos voltajes que ya ustedes conocen, voltaje con respecto al neutro, de la fase A con respecto al neutro. Pero además van a aparecer los voltajes que están en la parte derecha, donde son voltajes entre dos fases. Esos voltajes son nuevos, esos voltajes se llaman voltajes de línea. El valor de tierra o neutro, retorno, el cable, como cable puede existir o no, eso no es obligatorio, simplemente ahorita estamos hablando de los voltajes. Entonces, los voltajes de fase son medidos entre una fase y un neutro. Si nosotros tuviéramos 3 voltajes de fase que además están balanceados porque tienen el mismo tamaño, la misma amplitud de la onda. Fíjense, el Vmax corresponde con la amplitud de la onda. El omega sería la frecuencia angular y después el 120 grados de desfasaje aparece al final de la ecuación dentro del coseno. Para un sistema de corriente alterna serían, o alguno de ellos, cualquiera de ellos, sería el voltaje de fase, entre fase y un neutro conocido. Después, ¿qué son los voltajes de línea? Son la resta de un voltaje con respecto al otro. O sea, si yo quiero ver más o menos cuánto mide el voltaje entre A y B, tengo que decir B sub AN menos B sub N. Y si ustedes aplican
una ley de Kirchhoff ahí en el dibujo anterior que les puse, les va a salir, o sea, eso no tiene ninguna implicación. Desde el punto de vista de la amplitud del voltaje de línea, el voltaje de línea va a ser raíz de 3 veces más grande que el voltaje, que la amplitud del voltaje de fase. Es por esa razón que nosotros, que ustedes pueden ver en sus casas, entre fase y neutro van a tener 120 voltios y entre dos fases van a tener 208. La gente suele llamarlo 220 o 240 porque dicen, bueno, una es 110 y la otra es 220. Los equipos que usan dos fases, como la secadora, aires acondicionados, algunas cocinas grandes, eléctricas, usan dos fases, van a ser voltajes de 208. La corriente que circula por una fase se llama corriente de línea. Con la corriente no nos vamos a meter ahorita a discutir lo que se llaman las corrientes, si hay corrientes de fase o no corrientes de fase, porque tenemos que ver primero las conexiones en delta y estrella para que aparezcan unas nuevas corrientes. De resto, en la condición actual, si esto fuera una línea de transmisión de esas que van por el Ávila, estas tres corrientes se llamarían corrientes de línea. Luego, la potencia es el producto del voltaje por la corriente, eso lo saben desde hace mucho tiempo. Pero en este caso, en el caso de los voltajes, de los circuitos de corriente alterna, los voltajes y la corriente son vectores, ya dejan de ser valores reales para ser un vector porque aparecen condensadores e inductores y resistencias que hacen que el sistema se comporte distinto. Entonces, cuando se hace ese producto, en cualquiera de los casos, la potencia va a seguir siendo una función del tiempo, va a tener una forma un poco más complicada que no nos vamos a meter, pero lo más importante es que va a tener tres componentes que van a tener un nombre distinto, unidades distintas, usos distintos y explicaciones distintas. Está la potencia aparente, que muy mal dicho sería la potencia total. No es total, no se puede hablar de total porque tanto Q como P, que serían las dos componentes que se estarían sumando, tienen naturaleza distinta. Una está sobre el eje de la Y y el otro está sobre el eje de la X, entonces no se suman directamente. La potencia aparente se da en voltampere, mientras que la potencia activa, que es la que ustedes han conocido hasta ahora, es la que se da en vatios. Y la potencia reactiva, que es el otro componente, se da en voltampere reactivo y aparece por efecto de condensadores y bobinas o inductores. Si es un circuito exclusivamente resistivo, no tiene por qué aparecer. Esto se llama el triángulo de potencia. Entonces, matemáticamente, para cada fase tendríamos que la potencia es P más JQ. Usamos J y no IQ, como lo usan ustedes cuando vieron alguna de las matemáticas, porque la I representa para nosotros la corriente, entonces no usamos para representar las partes del eje de las Y, no usamos la I. Entonces, P es S por el coseno del ángulo. Esto es trigonometría, o sea, no me voy a meter en el detalle. Luego, relacionado con la potencia, aparece el concepto del factor de potencia, que es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente. La diferencia entre ellas dos, recuerden, es la potencia reactiva en ese triángulo de potencia que vimos antes. El factor de potencia es un valor entre 0 y 1, no tiene signo, sí tiene un apellido, que lo que el apellido dice es si la potencia reactiva que está afectando P con respecto a S es de tipo inductivo, es de tipo capacitivo, porque sí se hace la diferencia. La potencia que consumen los motores es de tipo inductivo, entonces ustedes van a trabajar y van a hablar mucho de potencia de tipo inductivo que se llama, el factor de potencia diríamos que está en atraso. Entonces, la potencia trifásica aparece, todo el concepto de los sistemas trifásicos aparece por la necesidad de generar, transportar, consumir
más potencia usando menos equipos, ¿ok? Lo que ya vimos en las clases anteriores. No vamos a desarrollar a detalle el concepto, todos los conceptos matemáticos de potencia trifásica, pero sí tenemos que ver las cosas más importantes. Cuando hablamos de un sistema balanceado, que es el caso que nosotros vamos a manejar nada más, la suma de las potencias de cualquiera de ellas, de potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, va a ser la suma de las potencias que estén viendo cada fase. Pero como el sistema es balanceado, la suma de las potencias en las fases es igual entre todas ellas. O sea, P sub A es igual a P sub B es igual a P sub C. Entonces, ¿qué pasa? Que la potencia trifásica es 3 veces la potencia de una sola de las fases. Hay unas implicaciones cuando hablamos, no hablamos de voltaje de fase neutro, sino que hablamos de voltaje de línea, que entonces tendríamos que cambiar estas fórmulas un poco para poder representar la diferencia de voltaje de línea y voltaje de fase. La energía es la potencia consumida en un periodo de tiempo, pero la potencia es una variable que va cambiando en el tiempo. ¿Y cómo lo sabemos nosotros directamente en nuestro ejercicio diario del uso de la energía? Bueno, nosotros apagamos bombillos, la nevera arranca, conectamos el celular a cargar, prendemos el microondas, todo eso hace que el consumo de potencia en la casa vaya cambiando en la medida que prendemos y apagamos cosas. Entonces, el producto de la potencia de la potencia por el tiempo es la energía. Si lo vemos entendiendo que la potencia cambia, entonces la energía total, la energía en un periodo de tiempo va a ser el área bajo la curva. Se mantienen separadas normalmente activa, reactiva y aparente. Para efectos de nosotros, de la relación con Corpoelec, de lo que ustedes necesitan para este curso, probablemente vamos a hablar mucho de energía activa más que de energía reactiva y aparente. Y de hecho, la energía reactiva y aparente no se mide directamente en los puntos de consumo. O sea, Corpoelec no lo mide ni las empresas eléctricas lo miden en general. Para la próxima clase vamos a revisar, a ahondar, a meter un poquito más en el concepto de factor de potencia, las implicaciones, qué lo causa y cómo se hace para mejorarlo. Entonces eso sería lo pendiente en la próxima clase. Ya estamos con esto, nos faltaría una clase más, 2 clases más, perdón, para terminar el tema. Ya saben que el lunes o miércoles de 2 a 3 va a estar la hora de consulta, ya la de los lunes, de todos los lunes ya se mandó por correo la convocatoria. Antes del miércoles mando la del miércoles, ya de todos los miércoles del trimestre, y cualquier duda que tengan me pueden escribir. Muchas gracias, buenas tardes.